nadie parecía darse cuenta de que, según ahorraba tiempo, estaba ahorrando en realidad cosas diferentes. Nadie quería admitir que su vida cada vez era más pobre, más monótona y más fría. Pero el tiempo es vida, y la vida reside en el corazón. Y cuanto más lo ahorraban los seres humanos, menos tenían. Michel Ende. Hace poco leí en la revista GTM, número 99, un artículo de Juan Tejerina en el que hablaba de sus sensaciones con Final Fantasy VII Rebirth. Este tendría que haber sido su análisis para este número de la revista, pero reconoció que no lo había terminado. En su lugar, hizo algo que hacía tiempo que no se había permitido con un videojuego: disfrutarlo con calma. Las fechas de entrega no perdonan, y más cuando se trata de tu trabajo y te toca analizar un título. No llegó a tiempo, y sin embargo, su confesión tan honesta se percibía como un triunfo. Se perdió y al mismo tiempo se encontró a sí mismo en esas 60 horas que llevaba de juego, maravillado ante la fantástica obra que había creado el equipo de Square Enix. Mientras leía su texto, podía visualizar un imaginario confeti cayendo y escuchar a una animada banda tocar el Victory Fanfare, celebrando ese certero golpe contra el tiempo, pero todo se desvanecía al notar esa melancolía que destilaban sus palabras. Se lamentaba de no poder satisfacer siempre a ese jugador que llevaba dentro por las prisas que conlleva su trabajo. El caso de Juan es uno muy específico, porque trabaja en el medio, y además hacía referencia a un videojuego muy especial para él y para generaciones enteras de jugadores. Aún así, el ritmo acelerado de la industria también afecta al resto, a quienes lo tienen como un hobby. Vivimos a toda leche, no te estoy descubriendo la pólvora. Celebramos el año nuevo y sin darnos cuenta ya estamos celebrando el siguiente. Y esta velocidad, esta prisa vital, también se ha trasladado a nuestros videojuegos. La industria nos tienta con suculentos anuncios y nosotros los consumimos como si fueran comida rápida. Devoramos a una velocidad mayor de la que podemos masticar y a la semana siguiente ya hemos olvidado su sabor y estamos pensando en el nuevo menú que está por llegar. Ante este panorama, jugar lento parece un acto revolucionario. Estamos tan poco acostumbrados a parar que es en estos tiempos modernos cuando ha surgido el concepto de slow gaming, y aún así solo se suele asociar a videojuegos con un enfoque muy concreto. Aquellos que te invitan solo a realizar pequeñas tareas diarias como Animal Crossing o a la vida contemplativa como Abzu. Sin embargo, creo que este concepto se puede aplicar a casi cualquier videojuego. Y sí, yo también he caído en el puro consumo de jugar varios juegos a la vez y tratar de pasarlos rápido para empezar el siguiente. Quiero aclarar antes de empezar que lo que propongo en este vídeo no es un modo elitista de aproximarse al medio, como si los que lo adoptaran fueran mejores jugadores que los demás. La industria, e incluso la propia vida con su falta de tiempo y obligaciones diarias, impulsan a la velocidad, y no es culpa tuya, no es nuestra culpa. Lo que expreso aquí son solo maneras más conscientes de jugar que, para mí, definen el slow gaming. 1. Inmersión en el lore cultural. Disfrutar lentamente de un videojuego no solo tiene que limitarse a pasar los niveles que los desarrolladores diseñaron para nosotros, también es meterse de lleno en su trasfondo, zambullirse en su universo. Un ejemplo es investigar sobre el videojuego en artículos o entrevistas, o, ¿por qué no?, leer la historia en la que se basa directamente, como ocurre con la saga de Witcher y los libros de Geralt de Rivia. Ya dediqué todo un vídeo al tema de la inmersión en videojuegos, pero esta vez quiero ir un poco más allá. ¿Por qué no empaparte de la obra original en la que se inspira? Recuerdo que esto mismo hice con Castlevania Symphony of the Night. Era mi segunda vuelta, y pensé que sería buena idea acompañarlo de la lectura de Drácula en una edición que además es anotada. Hacer este ejercicio me ha permitido no solo adentrarme en esa atmósfera lúgubre, sino también conocer mejor la esencia del vampiro clásico y su comportamiento, así como el contexto histórico y artístico del castillo gótico del siglo XIX. Otro ejemplo que viene muy bien para este punto es el que ofrece Blacksad. Al inicio de algunos capítulos, como en Alma Roja, te indica el nombre de la canción que se menciona aquí, en una escena donde Blacksad reproduce un vinilo. Además, también te indica en qué páginas aparece, por si quieres escucharlo al mismo tiempo que estás leyendo esa parte. Blacksad se sitúa en Estados Unidos en la década de los 50, por lo que los géneros musicales como el jazz, el rock and roll o el R&B eran muy populares en esa época. Parar la lectura y buscar el tema tiene sentido si quieres esa inmersión. Lo mismo se puede hacer con los videojuegos que jugamos. En Fahrenheit de Indigo Prophecy se mencionan obras como La Tempestad de Shakespeare o Así habló Zaratustra de Nietzsche. Al investigar sobre ellas o leerlas, tal vez podamos adentrarnos más en profundidad en la psique de Lucas Kane o comprender mejor ciertos matices en la trama del juego. Asimismo, ver o investigar sobre películas que York menciona en Deadly Premonition nos puede dar una idea de por qué le han marcado, y de paso, ampliamos nuestro gusto cinematográfico.
2. La contemplación del mundo como un todo. Otro punto muy relacionado con el anterior está relacionado con la observación del mundo virtual, o lo que comúnmente se llama narrativa ambiental. En sus paseos por la campiña francesa, Jean de La Fontaine contemplaba el entorno natural que lo rodeaba. Pero no solo era un observador de los animales y la vegetación, también se fijaba en el comportamiento humano de la corte de Luis XIV desde una perspectiva crítica, y así reflejó actitudes como la hipocresía, la avaricia o la envidia en los animales de sus famosas fábulas. Los objetos y el ambiente comunican tanto como las palabras. En videojuegos, los espacios en los que interactuamos nos aportan contexto. En ellos, los diseñadores pueden darnos pistas de lo que está sucediendo, de los hobbies o preocupaciones de los personajes, en muchos casos con un nivel de detalle impresionante. Y esto ha ido evolucionando con la mejora gráfica. En Capcom son maestros en este arte, ya que incluso en los lugares de paso se esmeran en proporcionarnos información. Un ejemplo es el apartamento de Jill en Resident Evil 3 Remake. Parece un lugar anecdótico, el lugar desde el que partimos, pero puedes intuir aspectos de su vida fijándose en el estado de la habitación. El calendario con fechas tachadas, las fotos, la mesa sin recoger, la pizza a medias, y hasta puedes saber qué tipos de libros lee mirándolos en su estantería. Es sorprendente imaginar a los diseñadores modelando cada uno de ellos con su título perfectamente legible en el lomo. Esto puede parecer una simple curiosidad, pero es en estos detalles donde se suelen ocultar los guiños y huevos de Pascua que tanto apasionan a los fans. De hecho, precisamente aquí hay un libro titulado Luisiana, lo que podría ser un guiño a Resident Evil 7, lugar donde ocurren los hechos. Además, es la única sección del juego en la que tenemos vista en primera persona. No está hecho así porque sí, y nos perdemos esta valiosa experiencia si no nos detenemos a mirar. 3. Aceptar el ritmo de la historia. Entrar en una obra, sea del tipo que sea, también es aceptar el ritmo, o más bien, confiar en el buen hacer de sus autores. En las apostillas al nombre de la rosa, Umberto Eco explica que sus editores le sugirieron acortar las primeras 100 páginas, porque en ellas el escritor profundiza demasiado en el contexto histórico del siglo XVI, introduciéndonos de lleno en esa abadía benedictina de la obra. Un texto denso y complicado de leer, como el propio Eco reconoció. Sin embargo, el autor no solo se negó a ello, sino que defendió su posición, remarcando que para entrar en la abadía y permanecer allí 7 días, el lector debe pasar por el proceso de iniciación y, cito textualmente, si a alguien no le gusta, peor para él. Se queda en la falda de la colina. Puede parecer puro ego o cabezonería, pero Eco tenía un punto. ¿Cuántas veces nos hemos quedado nosotros a las puertas de entrar por ir apresurados? He escuchado con frecuencia quejas hacia la saga Yakuza, especialmente hacia Yakuza Like a Dragon, porque se toma su tiempo en tejer la historia que nos quiere contar. El juego nos presenta a un nuevo protagonista, y con el inicio de su historia, Ryuga Gotoku nos pone en contexto. ¿Quién es Ichiban? ¿Y por qué debería importarme? Sí, puedes pasarte más de 1 hora viendo cinemáticas, con algún pequeño tramo de gameplay al principio. El título tarda en arrancar, pero si te dejas llevar, si le das tu voto de confianza, verás que cada hecho ocurrido tiene un porqué. Incluso las escenas más cotidianas sirven para ayudarte a conectar con Ichiban, comprender su forma de ser y emocionarte con él. Sin ese comienzo tan pausado, el final y también el camino no causaría la explosión de sentimientos que causa. Las historias de Like a Dragon se cocinan a fuego lento por algo. Así es como han logrado que llegues a desear con todas tus fuerzas que personajes como Ichiban o Kiryu existan en la vida real. Además, la historia principal de la saga se centra en el crimen organizado en Japón, un tema muy alejado de nuestra realidad. Se muestran ciertos códigos y normas que nos son ajenos, y a veces nos puede costar entenderlo sin ese bagaje cultural. Son tramas sesudas y enrevesadas que requieren de tu atención, pero mientras la historia esté bien contada, como es el caso, merece la pena quedarse en la abadía. No siempre se tiene la predisposición de entrar en una saga tan densa como esta, pero si tienes paciencia y confías, te recompensará con creces. 4. Jugar sin mirar el reloj. En los tiempos actuales, es habitual que nos dé pereza empezar un juego largo. Lo admito, si estoy a punto de comenzar cualquier videojuego, lo primero que hago es buscarlo en How Long to Beat para saber cuánto dura de media, y normalmente tiene las de perder si dura más de 30 o 40 horas. De alguna manera, la duración de un videojuego pone a prueba nuestro nivel de compromiso con el mismo. Muchos no nos atrevemos a embarcarnos en una lectura como la de Los Miserables o El Conde de Montecristo por ser demasiado extensas, por temor a que nos abruma o nos aburra a la mitad.
En algún sitio se nos inculcó la idea de que hay que terminar lo que empezaste, pero hay algo muy gratificante de incursionar en obras de gran magnitud. El autor puede desarrollar una historia más elaborada, así como desarrollar cada uno de los arcos y subtramas que contiene. Reconozco que me habría costado mucho jugar Persona 5 Royal si hubiera sabido antes que duraría más de 120 horas solo la historia principal. Menos mal que lo hice, porque fueron de las mejores horas que he invertido en un videojuego. Valió cada minuto que pasé junto a Joker y el resto de ladrones, conociendo sus dificultades para lidiar con la corrupción de los adultos, sabiendo lo que les apenaba y les ilusionaba, pero sobre todo, reflexionando de forma tan profunda con la historia del añadido extra en esta versión, la de Maruki. Qué personaje tan humano y qué equivocado estaba al mismo tiempo. Y sin embargo, comprendí perfectamente sus motivaciones. Otra característica que tienen los libros clásicos que he mencionado anteriormente es que son complejos. Los Miserables no solo abordan numerosos temas como la injusticia social, la redención o la religión, sino que también hay largas descripciones históricas y digresiones filosóficas que requieren altas dosis de paciencia. Y paciencia es lo que se necesita para avanzar en las tierras intermedias de Elden Ring. Recuerdo que pasé meses jugando solo este videojuego. Avanzaba poco a poco porque mi habilidad a los mandos no es que sea excelsa, pero el hecho de que Elden Ring sea de mundo abierto ha sido todo un acierto. Ya se sabe que la saga de From Software destaca por su dificultad, o más bien por su exigencia, pero jugar lento, ir poco a poco por cada zona, me permitió ir haciéndome más fuerte casi sin darme cuenta, y explorando cada recoveco del mapa, deambulando de aquí para allá, fui descubriendo también zonas secretas que no esperaba, como pozos subterráneos o ciudades escondidas. Pude pasar semanas enteras sin salir de Necrolimbo, la primera región del juego, pero no importaba. Elden Ring está hecho para saborear sin prisas, a pesar de la crudeza del mundo que plantea. Jugar lento es una decisión que va contracorriente en este mundo que nos empuja a ir más rápido. Tal vez sea un lujo en ocasiones, pero cuando se puede permitir, volvemos a encontrarnos con ese jugador que se dejaba maravillar como la primera vez. Observar el entorno, jugar a tu ritmo, sumergirse en el lore es ganar la batalla al consumo y convertir al tiempo en tu aliado. Y esto ha sido todo. ¿Con qué videojuegos te has permitido ir más despacio? Puedes comentarlo abajo si quieres, y ya me despido. ¡Hasta otra!